Bueno, les decía antes de la pausa que teníamos con nosotros a Andrés Franco, él es analista político, es empresario colombiano, para aterrizar un poquito todo esto que ha pasado, ese enfrentamiento, como yo les estaba comentando, entre el presidente Petro, que llamó ignorante, dijo que era un grosero, Donald Trump contestó que era un lunático, las declaraciones que ha hecho sobre Estados Unidos invadiendo Venezuela, haciendo esa apología por las drogas. Más allá, como decíamos, de la retórica, esto tiene consecuencias, y las consecuencias es que inmediatamente Estados Unidos aseguró que estaba pensando en subir los aranceles, porque alguien que hace esas declaraciones no es amigo de los Estados Unidos y no merece ni las ayudas ni tampoco ningún tipo de contemplación a la hora de hacer negocios. Andrés, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Porque sí hay una gran masa de empresarios colombianos que están preocupados y que han pedido que bajen un poco las aguas, el nivel de las aguas, y que haya la posibilidad de que los empresarios colombianos puedan seguir haciendo negocio de la misma forma que lo hacían con los Estados Unidos. Estimada Marian, queridos oyentes y seguidores de tu programa, un placer estar con ustedes hoy. Y bien, efectivamente, como mencionas, creo que estamos muchos empresarios preocupados de lo que puede venir, pero al mismo tiempo conocemos las retóricas del presidente Trump. Él habla fuerte, habla claro, pero al mismo tiempo tenemos personas como Marco Rubio que entienden perfectamente la connotación de nuestro mercado colombiano, que Colombia no es Gustavo Petro, que Gustavo Petro es el actual presidente, pero no representa los intereses de los colombianos en general. Y yo pensaría que eso es una plática fuerte que está teniendo el presidente Trump y el gobierno del presidente Trump con el señor Gustavo Petro, y veremos cuándo se implementen esos nuevos tarifas, esas nuevas tasas arancelarias para importaciones y exportaciones en los mercados entre el socio económico más importante que tiene Colombia, que es los Estados Unidos. Yo pensaría que gracias a la gestión del senador representante Bernie Moreno, que salió ayer a comentar que ponían al señor Gustavo Petro en la lista Clinton y a sus familiares, esos son aguas de calma para mostrarle al presidente Trump que no podemos afectar al socio económico más importante que tiene la posición geoestacionaria y política en el territorio latinoamericano más importante, y que sabemos y tenemos la esperanza que Marco Rubio, ahora que toma el 100% de liderazgo de la situación con el señor narcoterrorista Maduro, que tiene una recompensa de 50 millones, y como bien lo mencionabas en los segmentos anteriores, saliendo ese narcoestado que está hoy por hoy en Venezuela, pensaría yo que las cosas para el 2020 en las elecciones en Colombia cambian, y el Gustavo Petro que conocemos va a tener que, como lo vimos de Maduro, muy fuerte en algunas declaraciones y posteriormente muy apaciguado diciendo: querido señor Donald Trump. Bueno, sí, yo creo que a veces eso también depende del momento y la hora del día en el que se produzcan esos tweets y esos mensajes que le envía. Ahora quisiera hacerte una pregunta, y se lo hacía Jaime también. Fíjate, estamos acostumbrados al populismo, a ese populismo de izquierda que vende, que de repente se agarra a cualquier cosa como un clavo ardiendo, sobre todo a las bases más bajas del país, y después hacen estragos. Nueva York está a punto de tener aquí, por ejemplo, un alcalde socialista que ya ha prometido lo que iba a hacer. Mi pregunta hacia ti como empresario es: ¿cuánto daño ha hecho un hombre como Gustavo Petro o una ideología como la que mantiene Gustavo Petro en un país que nunca había sido un país comunista, nunca había sido un país con esa tendencia marxista? ¿Cuánto daño ha hecho a los empresarios colombianos? Ha debilitado muchísimo las instituciones colombianas. Desafortunadamente, esa es una retórica que no es solo de Colombia, la hemos visto a nivel globalista. Vemos que es una agenda que es globalista y que nos ha venido impactando también en Colombia hace muchos años. Tú sabes muy bien que hay un bufete de abogados desde España que viene fomentando eso en Latinoamérica, pero estamos viendo también que en Latinoamérica se mueve los países. Por ejemplo, Bolivia ya está llegando hacia la derecha, Ecuador llegando a la derecha, vemos que Chile puede estar llegando a la derecha, Honduras muy posiblemente estos finales de noviembre estará yendo a la derecha. Entonces las instituciones en Colombia han logrado mantenerse. Desafortunadamente estos últimos 4 años han debilitado muchas instituciones, pero mira, no se pudo pasar la reforma tributaria, no se pudo pasar la reforma a la pensión, no se pudo pasar la reforma a la salud, pero sí ha destruido, por ejemplo, la salud. Mira lo que hizo al principio el gobierno, que él decía que él deja de pagarle a las EPS y las EPS empiezan a caer como dominó.
Y eso lo viene haciendo hace 3 años con su ministro de Salud, que fue hermano de la que fue cónsul en el gobierno de Santos en Colombia, en Estados Unidos, en Miami. Entonces, veamos también una cosa, Mariana, es que el señor Gustavo Petro tiene personas en su gabinete que tienen intereses, como hemos visto que hay algunos de sus ministros ya exiliados en Nicaragua, que van teniendo problemas de corrupción, pero las instituciones, me da mucha esperanza, que han logrado mantener al raya muchas de las cosas. Vemos las instituciones también en una segunda instancia absolviendo el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y yo pienso que nos queda un año de mantener esas instituciones, y como le digo yo a los colombianos que siguen tu programa, lo más importante, no solo presidencia, es Senado y Cámara en marzo del próximo año, porque ahí es donde está el bloque de contención de las políticas de estrago de la izquierda cuando están en la presidencia. Fíjate, no añadiría ni una coma al análisis, creo que el análisis ha sido brillante. Solamente me queda la parte de Venezuela, porque cuando él dice que lo que está ocurriendo en Venezuela es porque Estados Unidos no persigue las drogas, sino lo que está persiguiendo es invadir el país, quedarse con el país. A ver, ahí ya te das cuenta un poco de por dónde vamos. Y después contesta el otro que no es mejor, y en estas cantinfladas le dice que son países siameses y que cuando Venezuela necesite la ayuda de Colombia, Colombia se la va a dar de la misma forma que si Colombia necesitaba la Venezuela, Venezuela se la va a dar. La pregunta es la del millón. ¿Hasta qué punto Petro puede apoyar a Venezuela en una situación como esta, con un ejército que yo no sé cuál será el poder fáctico que pueda llegar a tener en el ejército, pero sobre todo con un Congreso fuerte y con instituciones asentadas en la realidad como todavía tiene Colombia? Creo que ahí hay un problema grande. Yo estuve en la milicia un tiempo, yo presté mi servicio militar en Colombia, conozco un poco la visión de los militares. Sí, desde el gobierno Santos han sacado muchos militares y generales con mucha experiencia, pero yo creo que la operación que se debe estar armando para Venezuela no es una operación de invasión, es una operación en la que se le va a dar las herramientas al pueblo venezolano para entregar a Maduro. Yo pensaría, y sigo diciéndolo en el programa que tenemos, que antes de diciembre debe estar saliendo Maduro. Sí. Yo no veo a Colombia uniéndose en una guerra para defender el ejército colombiano defendiendo a Maduro. Lo que sí veo es que las guerrillas colombianas que están en territorio desde la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se lo decía a Chávez en las cumbres de la Organización de Estados Americanos, les decía que habían campamentos guerrilleros en Venezuela. Esto desde el año 2006-2007 no ha parado, hoy está intensificado y estamos viendo que están invadiendo desde Venezuela a Colombia nuevamente los grupos guerrilleros, porque saben que en cualquier momento pasa algo en Venezuela y si ellos están allá terminan más expuestos. Yo creo que más que la milicia colombiana, los militares colombianos defendiendo al gobierno narcoterrorista de Venezuela, van a ser esas guerrillas narcoterroristas criminales al margen de la ley, que sabemos que estuvieron aliadas a grupos islámicos, a Hamas, a ISIS, y yo creo que los acuerdos de Abraham fueron muy importantes para Trump en frenar lo que está pasando en Venezuela, porque acuérdense, en Venezuela se hacen drones iraníes. Entonces yo creo que los acuerdos de Abraham en el Medio Oriente impactan la situación geopolítica nuestra acá en Latinoamérica, y de ahí viene el tema de Venezuela. Yo creo que Petro debe estar muy asustado porque yo creo que debe tener un indictment abierto y un archivo grande. Yo creo lo mismo que tú, y además nos adherimos todos desde el primer día que quien esperaba una invasión en Venezuela con soldados y con tanques, eso no va a ocurrir bajo ningún concepto. El tiempo que se están tomando es de presión, una presión absoluta cada día más fuerte, y el resto está por verse. Pero me la apuesto contigo a que no llegan tampoco a comerse el pavo en Thanksgiving o el turrón a final de año. Oye, Franco, qué gusto haber conversado contigo. Que tengas lindo día. Gracias, Mariana. Igualmente para ustedes. Saludos. Y nosotros